A continuación, y como tercera exposición, llamamos al podio al abogado Juan José Simón Campaña, quien es el coordinador general de la Defensoría Zona 3 de la Defensoría del Pueblo. El abogado Juan José Simón Campaña es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, graduado en la Universidad Técnica de Ambato. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un verdadero privilegio poderme dirigir a ustedes a nombre y representación del señor doctor Patricio Benalcázar, defensor del pueblo nacional. Bueno, antes de abordar el tema, como ustedes saben, el artículo 424 y 425 de nuestra Constitución establecen que en todos los procedimientos que tengan que ver, que se establezcan derechos, obligaciones, siempre se debe observar lo que dispone nuestra Carta Magna, ¿no es cierto? Y establece la supremacía de la Constitución, es decir, la Constitución es el órgano rector, de acuerdo a lo que establece la pirámide de Kelsen, ustedes recordarán. Después vienen los tratados internacionales que tienen que ver en relación a los derechos humanos. Luego vienen leyes orgánicas y leyes ordinarias y demás estamentos jurídicos. El artículo primero de nuestra Constitución establece: el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué ámbito de aplicación tendrá el que primero establece derechos y justicia? ¿Qué obliga a las instituciones administrativas y jurisdiccionales a observar eso? Que en todos los procesos se debe establecer y observar lo que establecen nuestros derechos consagrados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales que tienen que ver en relación a los mismos. ¿Sí? Y en más de un artículo de nuestra Constitución existen principios de calidad que tienen que observar tanto las instituciones públicas como privadas frente a nosotros, los usuarios y consumidores. ¿Sí? Es importante destacar qué es un consumidor. Es el destinatario final de un bien o servicio que nosotros vamos a adquirir. Se exceptúan de esto los intermediarios y los proveedores. Es decir que, digamos, una persona que se compra un transformador para su empresa frente a una persona que vive en el campo, alejado de la ciudad, donde no existe luz, compra una planta, el mismo transformador, para tenerlo ahí. ¿Cuál sería la diferencia? ¿A quién la ley lo tutela, lo garantiza? ¿Al empresario o a la persona natural? A la persona natural, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que en una relación jurídica, la ley siempre tiende a la protección de la parte más débil de la misma. Es decir, si hablamos en el Código de los niños, niñas y adolescentes, ¿a quién va a tutelar? A los niños, niñas y adolescentes. La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, siempre, toda la normativa y de acuerdo a mandato constitucional, siempre va a proteger esa relación, ¿sí? Al consumidor, al destinatario final. Se exceptúan, como les mencionaba hace un ratito, los intermediarios y los proveedores. ¿Pero qué son las personas proveedoras? Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcciones, distribución o alquiler o comercialización de bienes de consumo masivo, así como la prestación de bienes y servicios. El artículo 52 de nuestra Carta Magna establece: las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como la información precisa y no engañosa sobre el contenido y características de los mismos. Desde el año anterior, uno de los ejemplos que podemos tenerlo de manera vivencial es el semáforo, ¿no es cierto?, en los productos de alimentación. No necesariamente que un producto tenga un semáforo rojo quiere decir que ese producto sea malo. Lo que establece o el mensaje que nos está diciendo es que ese producto se tiene que combinar, mezclar con un producto que lo neutralice, si es que es alto en azúcar, si es muy alto en sal y todo lo demás, ¿no es cierto? Perdón. La ley orgánica
de Defensa al Consumidor, en su artículo 4, establece todos los derechos que nos asisten a nosotros como usuarios y consumidores. ¿Sí? Tenemos 12 derechos, pero yo he observado, he hecho un poquito más de énfasis en el derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios. ¿Por qué creen ustedes que yo lo he puesto con más énfasis? Además de ser un derecho, esto también es una obligación para nosotros. Nosotros tenemos que exigir que todos los proveedores de bienes y servicios públicos o privados nos otorguen información adecuada, veraz, clara, oportuna, completa sobre los bienes y servicios. Derecho a la protección, a la vida, a la salud y a la seguridad en el consumo de bienes y servicios. En épocas de inicio de escolar, la Defensoría del Pueblo realiza campañas en la sierra y el oriente en su momento y en la costa, en la región insular en su momento, respecto a esto. ¿Qué ocurre? Que las personas que somos padres iniciamos la etapa escolar de nuestros hijos y empezamos a comprar la lista de útiles. En la lista de útiles nos mandan a comprar un sinnúmero de utensilios escolares, entre esos borradores. Antes ustedes recordarán que existían los borradores que eran en forma de fresita y olían a fresa. Y claro, nosotros podemos entender que eso no es un producto comestible, pero un niño de 3, 4 años, seguro, si le digo en la mañana, mijito, esto es para borrar, no es para comerse, me va a decir, sí, papá, pero al rato que él tiene hambre, huele a fresa, se va a comer, ¿no es cierto? A través de las campañas que ha realizado la Defensoría del Pueblo, ese tipo de productos ya fueron retirados del mercado. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y elegirlos con libertad. En las exposiciones anteriores se escuchaba el poder que tiene la publicidad, ¿no es cierto? Muchas de las veces nosotros, les ha pasado, me ha pasado, compramos artículos que nosotros no necesitamos, no queremos, no nos hace falta, pero porque la publicidad nos obliga, ¿sí? Pienso que a todos nos ha pasado que nos llegan los mensajes, las llamadas al teléfono celular, creo que todos tenemos teléfono celular, diciendo que activemos el plan de datos de ni sé qué, que los mensajes del ni sé cómo, de manera insistente, 5, 6, 7, 8 mensajes en el día. A la final nosotros terminamos adquiriéndolos. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. ¿Qué serán esto, el tema de los servicios básicos de óptima calidad? Al alimento, al agua potable, ¿qué más? A todos los que la Constitución y la ley lo establece, es decir, electricidad, agua potable, telefonía, derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos servicios tienen que ser de óptima calidad. La Constitución del 2008 marca un antes y un después. Antes, las autoridades administrativas y jurisdiccionales solo podían resolver en mérito de lo que establecía la norma, la ley, ¿sí? Ahora, por el artículo 1, las autoridades administrativas y jurisdiccionales tienen que primerito observar qué derecho estamos tutelando para poder resolver tal o cual caso. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios. ¿Qué se refiere esto? Un trato transparente, equitativo y no discriminatorio. Tal vez ustedes sean muy jóvenes, pero antes los bancos eran custodiados por el personal de la Policía Nacional, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando iba una persona afrodescendiente al banco? Misteriosamente el señor policía, desde que entraba, se acercaba, le acompañaba, le escoltaba, hasta cuando el señor llegaba a la caja, hacía su transacción y lo acompañaba a salir. Un acto discriminatorio, ¿no es cierto? Por el color de su piel. Abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios.
Antes, no sé si ustedes recuerden, en las propagandas de Marlboro, de tabacos, de bebidas alcohólicas, ¿quién promocionaba eso? Promocionaban las mujeres, ¿no es cierto? Niñas muy simpáticas, con muy poquita ropa, y promocionaban. Ese es un acto abusivo, ¿sí? Porque existe una discriminación. El derecho a la protección contra la publicidad engañosa, abusiva en los medios comerciales, coercitivos y desleales. Lo que el compañero que me antecedía en la palabra y la señora que explicaba a través de videoconferencia decía: no compre en el almacén de al frente, porque en el almacén de al frente las cosas son muy caras y nosotros tenemos mejores promociones. Sí. Publicidad engañosa. Tiene que comprarse este carro, porque con este carro usted va a adquirir la felicidad. Créanme que con el carro ustedes no adquieren la felicidad. La felicidad está en uno, y cuando uno decide ser feliz, es feliz. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. En esto, la Defensoría del Pueblo durante el año está constantemente realizando campañas de difusión, de promoción, de sensibilización respecto de esto. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas que adquieren productos un por si acaso. Un por si acaso vaya a necesitar, un por si acaso me vaya a tener esta necesidad. Y dale, compra. Al final del día, al final del año, vemos las casas que ya no son casas, son bodegas. Es importante que de todos nuestros ingresos brutos destinemos el 10% para el ahorro. Y ese sí es por si acaso. Y ese es un ahorro efectivo. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. Existen dos tipos de procedimientos: el administrativo y el jurisdiccional. El administrativo, por mandato constitucional y legal, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor lo ha otorgado, o lo ha transferido las competencias a la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos unos trámites muy interesantes de inmediata solución. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. El Estado, además de otorgar los derechos, tiene la obligación de auspiciar que los ciudadanos y ciudadanas nos asociemos para tener una personería jurídica y reclamar nuestros derechos como usuarios y consumidores. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de los derechos e intereses legítimos. Derecho a seguir las acciones administrativas y judiciales que correspondan. Ustedes, estudiantes de Derecho, conocen la existencia del tema jurisdiccional en materia de consumidores. Cuando el destinatario es el final, tenemos las acciones en la unidad de contravenciones y, podemos hacerle las dos alternativamente, en la Defensoría del Pueblo y en la parte jurisdiccional. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor. Esto es muy importante, ya que no es un libro de sugerencias, no es un libro como en los museos, en los parques, uno tiene el librito cerca de la entrada donde pone felicitaciones, está muy lindo. No, esto es un libro de quejas y reclamos. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de quejas y reclamos? Que los usuarios y consumidores, al momento que se presente algún problema con el bien o servicio que se adquirió, presenten, lo pongan en el libro de reclamos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Que la persona, el encargado del almacén, lo revise y dé un tiempo de solución inmediata a ese caso, ¿sí? Para que no tenga que estar sometiéndose a un trámite administrativo o jurisdiccional. Derecho a obtener una información veraz y oportuna. Es la obligación que tienen los proveedores de otorgar al consumidor
en la oferta de un bien o una oferta en la presentación de un servicio de información antes de descripción, antes de la celebración del contrato. Más que esto es un derecho que nosotros nos asiste, pienso que es una obligación de nosotros exigirles a los proveedores de bienes y servicios, sean estos públicos o privados, que se nos otorgue una información veraz, clara y oportuna, detallada, adecuada, fidedigna, oportuna, condiciones de contratación, precio, aspectos relevantes, características del bien o servicio, mantenimiento, uso y advertencias, ¿sí? Se me ocurre a mí, me compro un carro en un patio de autos, como yo no de mecánica no sé absolutamente nada, y el vendedor tiene que decirme, bueno, llega a cierto kilometraje y usted tiene que dar el mantenimiento. Tal vez a las personas que sepan de mecánica decir, bueno, eso es demasiado obvio, pero no todos sabemos de mecánica. Las condiciones, la información fidedigna. Yo compro un producto, una computadora, y a los 2-3 días de funcionamiento esta computadora se daña. Voy al almacén y le digo, bueno, señor, ¿sabe qué? Me pasa esto. Dice, lo que pasa es que para que funcione bien esta computadora usted tiene que adquirir este dispositivo. Eso debía decirme antes de la celebración del contrato. Derecho a obtener una información veraz y oportuna. ¿Qué implica este derecho? Información adecuada, apropiada, conveniente hacia el público que está dirigida. Información veraz, cierta, fidedigna, verificable, fiable. Inversión en la carga de la prueba sobre el proveedor. Información clara. Hace referencia al lenguaje utilizado que debe ser de modo legible, comprensible para la generalidad de las personas. Información en español, que es nuestro idioma oficial. Información oportuna, provista, previa o anterior a la compra. El consumidor debe contar con toda la información previamente a realizar el acto de consumo. Información completa, es detallada, explícita, explica todas las circunstancias y características sobre el bien. Nos ha pasado, creo que a todos, que vamos a un almacén y dice, por la compra de un par de zapatos, del siguiente da 50%, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos, compramos, cogemos del uno, cogemos del otro, llegamos a la caja y queremos pagar, ¿no? El uno me cuesta, por decir, $50, entonces el otro tiene que costarme $25. Cuando el señor de la caja me dice, ¿sabe qué? Pero no aplica a esa marca. Sí, pero ahí dice. Pero sí, pero no aplica a esa marca. Ahí es cuando nosotros debemos exigir que en todos los locales nos digan en qué marcas se aplican. Otra de las características que nos ha pasado, dice hasta agotar stock. ¿Y será el stock una prenda? ¿Será 100? ¿Cuánto será el stock? Yo no entiendo. Y el precio tiene que estar marcado, incluido todos los impuestos. Yo quiero comprarme un celular que dice ahí marcado $100 y al rato que voy a la caja me dicen no, tiene que pagar más del IVA. Digo, pero ahí me dice $100. Esa es la información que ustedes me están dando. ¿Sí? De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor y la Constitución, esa información tiene que ser detallada, clara y oportuna. Si no es más IVA, tiene que decirme no tiene IVA, no, sin IVA. Ya, pero todos los productos, de acuerdo a la ley orgánica, ya se deben exhibir con el IVA. Cuando las personas que tienen la posibilidad de comprarse autos 0 kilómetros van y dicen, ese carro vale $14,000. Ya, chévere, me hago el préstamo, voy con los $14,000, llego allá y me dicen, no, pero hay que pagar el impuesto al rodaje, hay que pagar el ICE, hay que pagar esto, hay que pagar este otro, la matrícula, y el carro ya no cuesta $14,000, cuesta $17,000. Esas son las cosas que nosotros debemos exigir que se cumplan como usuarios y consumidores. La información básica
la detalla en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, consiste en los datos instructivos, antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al consumidor al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. Y nosotros también como consumidores también tenemos obligaciones. Propiciar y ejercer el consumo racional, responsable de bienes y servicios. Preocuparse de no afectar al ambiente mediante el consumo de bienes y servicios que puedan resultar peligrosos. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar a su salud y vida, así como la de los demás, por el consumo de bienes y servicios. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de bienes y servicios a consumirse. Esto es muy importante y tiene relación con las obligaciones del proveedor. Nosotros como Defensoría del Pueblo estamos conformados orgánicamente a través del señor defensor, que es la autoridad máxima, y tenemos dos adjuntías, la adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza y la adjuntía de Usuarios y Consumidores. La misión, protección y tutela y promoción de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos que estén fuera del país. Nosotros contamos con delegaciones en donde se encuentran la mayor cantidad de ecuatorianos, esto es en los Estados Unidos, en España, Italia, etc. Las competencias establecidas a la Defensoría del Pueblo se encuentran en el artículo 215 de nuestra Constitución. El patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento de acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de bienes y servicios. En esto, ¿qué les puedo comentar? Que el año anterior, mediante una acción de protección presentada aquí en Ambato, se prohibió el ingreso a menores de 16 años a los espectáculos con muerte de animal. Ustedes recordarán, estamos cerca de las fiestas, que tenemos la corrida de toros Nuestra Señora de la Merced. Sí, el año anterior el municipio autorizó para que los niños mayores de 12 años ingresen, ¿sí?, a este espectáculo. De acuerdo a un reglamento emitido por el Consejo Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes, dispuso que donde exista muerte del animal, ¿sí?, los espectáculos donde exista la muerte del animal debe ser prohibido. ¿Pero por qué esa prohibición? El asambleísta en el 2007, al momento de redactar la Constitución, realizó un análisis respecto de los niños, de los adolescentes, de los ciudadanos comprendidos, ciudadanos y ciudadanas comprendidas entre los 16 y 18 años. Es donde ya las personas tienen un raciocinio suficiente para distinguir qué está bien o qué está mal. Exponerles a este trato cruel, abusivo, sería atentar contra la integridad psicológica de los menores. En tal razón que el Consejo dispuso este reglamento y que es de inmediata aplicación. Pero los municipios, por la autonomía que es muy respetable, dijeron no, pongamos de 12 años, porque el Ambato, Tungurahua, el centro del país es taurino. Sí, no vieron la afectación que esta podría tener a los ciudadanos y ciudadanas comprendidos entre los 16 y 18 años. La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor establece a la Defensoría la facultad para conocer, pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y quejas que presenten cualquier consumidor nacional o extranjero que resida o esté de paso en el país y considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las de las demás leyes conexas. Pero nosotros no solo tenemos que ver con lo que establece la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, nosotros realizamos incidencia en normativa
incidencia en normativa en políticas públicas y en servicios públicos domiciliarios. En el año anterior se han firmado convenios con prestadores de servicios públicos domiciliarios a fin de que estos vayan mejorando la calidad en la prestación, incorporando sistemas de evaluación de los mismos a través del libro de reclamos y en las normativas. En tema normativo hemos presentado 3 ordenanzas en distintos cantones a fin de proteger y tutelar los derechos y garantías que tienen las personas adultas mayores. Tenemos el trámite de consumidores, es un trámite sumario. Es un trámite muy ágil que no dura más de un mes, en el cual la persona presenta su denuncia, su queja, no requiere de abogado patrocinador, la puede hacer de manera verbal o escrita. Se realiza el primer paso que nosotros realizamos es una providencia de admisibilidad, en la cual se dispone primero la notificación y la convocatoria a una audiencia que se realiza en la institución. El día de la audiencia, de todos los casos que nosotros hemos conocido el año anterior, en un 98% se han resuelto en la Defensoría del Pueblo, a favor obviamente del consumidor. El 2% por las circunstancias, la naturaleza misma, se le ha remitido al juez de contravenciones. Mi nombre es Juan José Simón, estoy a las órdenes, cualquier inquietud.